¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y continuamos con el festejo del 40 aniversario de esta excelente herramienta. Y en esta ocasión vamos a ver el siguiente tema, que en este caso van a ser atajos del teclado, pero van a ser atajos del teclado eh, antiguos de Excel. También les voy a dejar una liga de una sesión que compartí con mi amigo Víctor Mann MVP. Aquí les voy a dejar la liga. Se llamó Domina 100, más de 100 atajos, la guía más completa con Pepe Excel. Fue el workshop a todo nivel, capítulo 4. Entonces, em, aquí lo que vamos a hacer es precisamente vamos a trabajar con atajos antiguos de Excel. Yo ya me di a la tarea de pasar una lista de los atajos que vamos a realizar. Entonces, los vamos a ir viendo. Están acomodados básicamente en orden alfabético. Los vamos a ir viendo de esta forma, aunque al final algunos están cambiados el orden alfabético de cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver. El primero que vamos a checar es un atajo antiguo que es la tecla Alt, E, B. Abre la ventana a buscar. Entonces, este atajo como tal, pues yo prefiero utilizar el control B porque el control B lo que hace es precisamente mandarnos directamente a la ventana de buscar. Pero el atajo anterior o antiguo es Alt, E, B. Entonces, si nosotros presionamos aquí Alt, E, B, entonces en ese momento se abre esa misma ventana de buscar y en la pestaña de buscar, porque recordar que esta ventana se llama buscar y reemplazar, entonces aquí nos manda directo a la pestaña de buscar. Ese es el primer atajo que vamos a ver, entonces aquí voy a señalarlo para marcarlo, que ya lo vimos, y luego vamos a ver el siguiente que es Alt EF, abre la barra lateral del portapapeles. Entonces, para ello, primeramente voy a aprovechar, voy a presionar Control Shift tecla de cursor derecha, Control Shift tecla de cursor abajo, voy a presionar Control C, ¿vale? Entonces, ahora sí, el atajo del teclado es Alt E F. Entonces, al presionar yo Alt E F, se va a abrir el portapapeles y de hecho va a aparecer todo lo que tenemos copiado en ese momento y que yo puedo seleccionar para pegarlo en algún momento, ¿sale? Entonces se abre la barra lateral del portapapeles. Entonces, ese atajo fue Alt E F. Y bueno, aquí hay algo muy importante que considerar, que los atajos que vamos a estar revisando, aunque al final vamos a ver otros, eh, son atajos discontinuos, es decir, primero presiono la tecla Alt, suelto, presiono la tecla E, suelto, y luego presiono la tecla B, por ejemplo, o luego presiono la tecla Alt, luego suelto, presiono la tecla E, suelto, y presiono la letra F y suelto, ¿sale? Pues por eso es que son discontinuos, por eso los pongo separados por comas. Luego existe la ventana de abre la ventana ir a al e i. Entonces, ir a podemos presionar F5 o control I, nos abre igual esa ventana de ir a. Entonces, al e i nos abre también la ventana de ir a. Vale, entonces vamos a regresarnos acá a nuestros atajos, vamos a marcarla y vamos a decirle que este ya lo vimos. Luego nos dice al EJ, abre la ventana mover o copiar hojas. Al EJ. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto. Entonces, al EJ, vamos a ver. Esa función como tal es como si nosotros le dijéramos acá en las hojas, en el nombre de las hojas, clic derecho y le diríamos mover o copiar, ¿sale? Y se abre la ventana de diálogo mover o copiar. Pero si nosotros ocupamos el atajo al EJ, en ese momento se va a abrir esa misma ventana de mover o copiar. ¿Sale? Como pueden darse cuenta, es mucho más rápido hacerlo a través de atajos del teclado. Entonces, vamos al siguiente atajo. Vamos al siguiente atajo. Y en este caso dice al EM, abre la ventana a reemplazar. Entonces recuerda que también aquí el atajo más rápido es control L, pero bueno, al EM. Al EM, ahora al EM va a abrir la ventana de buscar y reemplazar, pero en este momento aquí aparece buscar y reemplazar, pero en este caso se va a activar en la pestaña reemplazar, tanto así como si presionáramos control L para irnos a esa ventana. Entonces, únicamente estamos aquí haciendo la recapitulación de atajos de teclado antiguos.
que a lo mejor no son muy conocidos, pero precisamente este video va a servir para ello. Entonces, este fue Alt E M. Entonces, después de Alt E M, vamos a ver el siguiente atajo. Alt EN abre la ventana eliminar, ya sea celda, fila o columna. ¿Por qué celda, fila o columna? Porque dependiendo, si nosotros únicamente tenemos seleccionados, por ejemplo, una celda o rangos de celdas, nos va a preguntar, ¿pero qué va a ser fila, la fila o la columna? Pero si tenemos seleccionada la fila, entonces no nos va a preguntar nada. En automático va a eliminar la fila. Si tenemos seleccionada una columna o varias columnas, va a eliminar directamente las columnas. Entonces, Alt EN que el atajo, el actual es control más y control menos. Control menos es para eliminar. Entonces, al EN, vamos a ver. Entonces, lo que yo les decía, yo tengo seleccionada esta celda y si presiono al EN, va a aparecer la ventana de diálogo donde me dice, bueno, ok, tú quieres eliminar algo, pero ¿qué quieres eliminar? ¿Quieres que se desplacen las celdas hacia la izquierda? ¿Quieres que se desplacen las celdas hacia arriba? ¿O toda la fila o toda la columna? Entonces yo le tengo que indicar qué quiero que haga, ¿sale? Pero si yo, por ejemplo, presiono Shift tecla espaciadora, la tecla de espacio, entonces selecciono la celda completa, la fila completa y presiono Alt E N, y en ese momento se borra la fila. Voy a dar Control Z para deshacer. ¿Sale? Entonces ese fue bueno, vamos a ver, por ejemplo, también si tenemos, voy a seleccionar estas celdas que están consideradas en las columnas D, E y F. Entonces, si yo presiono control barra espaciadora, se van a seleccionar esas columnas. Entonces, si yo presiono al E N, se van a eliminar esas columnas. Bueno, ahí marca un error de referencia precisamente porque eliminamos hacia dónde estaba haciendo referencia la fórmula. Voy a dar control Z, ¿sale? Perfecto. Entonces, vamos con el siguiente atajo, que en este caso va a ser al ES, abre la ventana de pegado especial. Ah, ok, perfecto. Hay un atajo actual que es al GRV, pero vamos a ver, al ES. Pues, cuando nosotros copiamos, vamos a copiar, por ejemplo, estos datos, control C, y yo me vengo acá y yo puedo presionar al GRV y me aparece el pegado especial. Si se dan cuenta, este es un poquito más rápido que a tener que presionar al ES, al ES, perdón, al ES, y en ese momento se tendría que abrir la ventana de pegado especial, a ver, al ES. Ok, aquí no la está abriendo. Abre la ventana de pegado especial. Al ES. Ah, bueno. Aquí fue como se perdió la copia. Voy a dar control C. Yo ya hice algo más. Esa copia se perdió. No tanto en el portapapeles, sino las acciones que estamos realizando en Excel. ¿Vale? Entonces, si yo tengo actualmente aquí copiado, voy a presionar al ES y en ese momento se va a abrir la ventana de pegado especial, que era lo que yo les decía. Al GRV es un poquito más rápida. Aquí aparece control al porque vamos a recordar un poquito, vamos a sacar el teclado. La combinación de control más al es la tecla al GR, ¿sale? Entonces es lo mismo que si nosotros presionamos control al a presionar al GR. Por eso es que aquí aparece cuando yo lo presiono al GR, al GB, perdón, es que aparece control al, ¿sale? Es la razón por la que aparece, porque la tecla Alt GR representa esas dos teclas juntas. Entonces, yo prefiero que si en algún atajo voy a tener que presionar esas dos teclas, prefiero presionar solo una, que es Alt GR. Entonces, abre la ventana de pegado especial y bueno, recordar que aquí si yo hago cualquier otra cosa más, por ejemplo, ahí se perdió y yo presiono al ES, ya no aparece porque no tengo ahorita forma de pegarlo como tal. Entonces, a lo mejor tendríamos nosotros que presionar al EF para que se abra el portapapeles y aquí vamos a ver, aquí sí podemos ver todo lo que se ha copiado desde que iniciamos a hacer las copias, ¿sale? Entonces, vamos con el siguiente atajo del teclado, que en este caso va a ser al EV, abre la barra lateral vínculos del libro. Ok, entonces, si este libro tiene vínculos hacia otros libros, nos va a indicar en esa parte, en esa barra. Al EV. Entonces vamos al Excel, nos usamos al EV. ¿Sale? Entonces se abre la ventana de vínculos del libro. Vamos a ver al EV para que se vea ahí que estoy presionando esas teclas. ¿Sale?
abre la vincular de libros, no hay vínculos en a ningún libro externo, entonces en este caso no aparece nada. Pero ese es el atajo de teclado que nos muestra precisamente la barra lateral de vínculo de libro. El siguiente atajo de teclado que vamos a ver es al FCA, manualmente cuadrar ancho de columna, ¿sale? Entonces, este ancho de columna, por ejemplo, nosotros podríamos tener seleccionado esta celda y nos teníamos que ir a la ficha inicio, nos vamos a formato y le decimos ancho de columna y se abre esta ventana, ¿sale? Entonces, si nosotros quisiéramos irnos con atajo del teclado, tendría que ser uno discontinuo que es al o de inicio. Luego, para irnos a formato, tendría que ser la letra HF, y luego decirle la N. Entonces, si se dan cuenta aquí, como atajo como tal, ya quedaría muy amplio. Entonces, al FCA es un poquito más rápido. Vamos a ver, al FCA, y en ese momento se abre la ventana de diálogo ancho de columna. ¿Vale? Entonces, para eso sirve este atajo como tal. Entonces, vamos a ver el siguiente atajo, que nos va a decir que es al FCO, oculta columna. El atajo actual es muchísimo más rápido, pero vamos a ver cómo funciona este al FCO. Entonces, el atajo actual para ocultar columnas, por ejemplo, en este caso yo tengo seleccionada la celda de 7. Si yo presiono control 0, se oculta precisamente la columna que está involucrada con la Z. Voy a dar control Z, ¿sale? Entonces la columna D es la que se ocultaría, control 0, ¿sale? Voy a dar control Z. Pero este atajo antiguo se tendría que hacer como al F, C, O. Y en ese momento se oculta la columna que está involucrada en el rango seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono estas tres columnas, pero igual, control C oculta esas tres columnas, voy a dar control Z y al FCO, al FCO oculta de la misma forma, ¿sale? Ahora vamos con el siguiente atajo del teclado, que es al FCS. Se selecciona un rango y con el atajo se ajusta el ancho de las columnas. Ok, este se lo aprendí a mi querido amigo y profesor y sensei en Excel, el profesor John Vergara, o varios de estos los aprendí con él, pero este sí en especial lo recuerdo que fue con él, al FCS. Entonces, se selecciona un rango y autoajusta el ancho de las columnas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comúnmente hacemos para autoajustar el ancho de las columnas? Pues a lo mejor lo que hacíamos es seleccionar las columnas y luego donde divide, hacemos doble clic y en ese momento se hace el autoajuste, ¿sale? Entonces, este atajo del teclado lo que va a hacer es que nosotros le vamos a decir al FCS. Entonces, al FCS. Y en ese momento se hace el ajuste. Y bueno, en este caso, yo había dicho, ¿sabes qué necesitas? O como dice ahí, necesitas tener seleccionado el rango. En este caso, yo me fui a la primera celda, control shift tecla de cursor abajo, control shift tecla de cursor, perdón, a la derecha y abajo, y luego presiono al FCS, y en ese momento se hace el ajuste. Otra cosa importante que no les comenté y que tenía que haberles comentado desde el principio, por ejemplo, si yo presiono al, en ese caso, no existe ninguna letra de las que aparecen actualmente que le siga una F, ¿sale? Entonces, como no le sigue una letra a esa acción que estoy haciendo, al, y presiono una F, aparece una ventanita debajo de la cinta de títulos, de la barra de títulos que nos dice tecla de acceso de Office al, F, Entonces, precisamente nos está diciendo que son atajos discontinuos. Dice, continúa escribiendo la secuencia de teclas de menú de una versión anterior de Office o presione escape para cancelar. Luego dice, eh, bueno, es este formato condicional porque está aquí esta opción y por eso me lo está mostrando acá abajo. Pero bueno, a eso se refiere cuando nosotros estamos capturando un atajo del teclado que es, digamos, a versiones anteriores, nos va a mandar esta ventanita de alerta. Siempre que utilicemos un atajo antiguo, va a aparecer esta advertencia. Que sigamos escribiendo el atajo del teclado. Esto en caso de que nosotros no lo sepamos. En caso contrario, tenemos que presionar la tecla escape.
Entonces aquí voy a quitar el zoom. Entonces, eso era importante que lo mencionara, pero bueno, ya quedó mencionado que una vez que yo empiezo a presionar en los atajos de teclado antiguos, entonces me aparece esa ventana con esa información, ¿no? Esa como tipo, es informativo, ¿no? No es ni tipo advertencia ni de detención. Únicamente nos está dando ahí una información de que si nosotros queremos continuar agregando ese atajo, o utilizar ese atajo, tenemos que pues, continuar escribiendo las demás letras. Entonces, el siguiente, el siguiente atajo que vamos a ver después de ocultar columna va a ser, bueno, más bien fue de al FCS, que autoajusta el ancho de las columnas. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, recordar que seleccionamos el rango, ¿vale? Y luego presionamos al F, C, S, ¿sale? Y ese hace el autoajuste al ancho de las columnas, dependiendo el texto que tenga cada una de ellas, lo ajusta al ancho de cada una de esas columnas. Voy a dar control Z para dejarlo como lo teníamos actualmente. Entonces, vamos a ver el siguiente atajo del teclado, que en este caso es manualmente cuadrar el alto de la fila. Entonces, este es similar al de cuadrar el del ancho. ¿Sale? Entonces, en este caso es al F, F, A. Entonces, este alto de la fila también lo podríamos haber hecho por la ficha inicio, el grupo celdas, formato, y en este caso es alto de fila. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí también sería al o, luego sería para formato HF, HF, y luego alto de fila, otra vez la F. ¿Sale? Entonces, allá abre el alto de fila, pero este es al FFA. Entonces, al FFA y se abre la ventana de diálogo de alto de fila. ¿Sale? Entonces vamos a continuar con el siguiente atajo del teclado, que en este caso es al FFC. Ah, ok, ahora vamos a ocultar la fila. Al FFC. Regularmente para una fila, tenemos seleccionada una fila y presionábamos control 9. Ya le voy a dar control Z. Este es muchísimo más rápido, ¿no? Control 9 es mucho más rápido, pero bueno, un atajo antiguo es al FFC. Entonces, al FFC y oculta la fila del rango de celdas que nosotros tenemos seleccionado. Voy a control Z. ¿Qué pasa si yo tengo seleccionadas estas celdas que incluyen tres filas, 11, 12 y 13? Presiono Shift barra espaciadora para seleccionar toda la fila y presiono al FFC. Al FFC y en ese momento se van a ocultar. Voy a dar control Z para mostrarles. Luego, el siguiente atajo del teclado que vamos a ver vamos a ver cuál es. Dice al y B, abre la ventana, insertar símbolo. Ok, esta está muy padre porque, bueno, vamos a ver. Al y B. Entonces, para insertar un símbolo, por lo regular tendríamos que haber hecho nosotros ir a la ficha insertar y en el grupo símbolos y luego decirle acá símbolo. ¿Sale? Entonces, eh, hay que recorrer todo ese espacio, ¿no? Entonces, con atajo discontinuo sería al, luego la B que está en insertar, y luego en el símbolo es ZS, y luego ZO2. Entonces, como se pueden dar cuenta, este sí es muchísimo más rápido llegar a insertar símbolos por esta forma del atajo del teclado. Entonces, vamos a presionar al y B. Al y B, perdón, aquí presioné al y B, presioné una tecla que no era y se manda a la ventana de insertar símbolo. ¿Sale? Por eso aquí aparece insertar. Esto también es importante, esto nos puede ahorrar mucho tiempo en un examen de certificación porque en ocasiones, por ejemplo, en el de Word, pide que se agregue allí un símbolo en específico. Entonces aquí ya más rápido podemos llegar a la opción con ese atajo de teclado que es al y B, que habría que checarlo en Word, que lo vamos a ver. Al y B. No, en este caso no se fue directo a los símbolos. En este caso, acá está el insertar el símbolo. No funciona tal cual en Word. Entonces, aquí en Word, ¿qué sería? Al, y luego en insertar dice B2 y luego en símbolo dice SM
Bueno, si se dan cuenta, hasta cambia todo eso. Y aquí aparece, por ejemplo, más símbolos, o allí nos va a mostrar ya los que hemos utilizado últimamente, que en este caso sería la M para irnos al a insertar el símbolo como tal. ¿Sale? Entonces, aquí se tardó un poquito en abrirla, pero bueno. Entonces, abre la ventana, insertar símbolo. Entonces, lo vamos a marcar. El siguiente es inserta una columna. Al y C. Este es de los que le aprendí a mi querido amigo y profesor y sensei en Excel, el profesor John Vergara, al y C y al y F. Insertar columna, insertar fila. Estos están muy padres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero insertar una fila, por ejemplo, aquí, y yo presiono control más, me va a mandar la ventana de diálogo de insertar, pero me va a preguntar, bueno, como tú únicamente tienes seleccionada una celda, ¿qué quieres hacer? Que se desplacen hacia arriba, que se desplacen hacia abajo, o toda la fila o toda la columna, ¿qué quieres hacer? Pero, por ejemplo, al IC, al IC directo, en este caso, inserta una columna, control Z. Entonces, aquí precisamente nos pregunta qué quieres, insertar una columna, una fila o qué vas a hacer, pero con al y C ya sabe que va a insertar una columna, ¿sale? Entonces voy a dar aquí control Z. El S es al y C, insertar una columna. Luego el siguiente atajo del teclado va a ser al y E, abre la ventana insertar, ya sea que sea una celda, una fila o una columna. Al y E. Entonces, es lo mismo aquí, por ejemplo, si yo tengo seleccionada esta fila, Shift barra espaciadora, y presiono Control más, ya en ese momento se agrega esa fila, ¿sale? Por ejemplo, yo tengo estas dos celdas en la fila 12 y 13 y presiono eh, barra espaciadora y luego Control más, y en ese momento se agregan esas dos filas. Pero ¿qué pasa si yo tengo seleccionado estas dos celdas que están dentro de la fila 12 y 13 y presiono Alt y F, y en ese momento se agregan las dos filas que, de las dos celdas que teníamos involucradas en ese momento? Es decir, en esas dos celdas estaban involucradas dos filas y como yo hice insertar filas, se agregan el mismo número de filas que teníamos seleccionados en ese rango. Entonces, Alt y F. ¿Sale? Entonces vamos esa es Alt y F, pero Alt y E abre la ventana de insertar como tal. Entonces, Alt y E abre la ventana de insertar y ahí me pregunta qué es lo que necesito yo hacer. Y Alt y F precisamente lo que hace es Alt y F insertar las filas, ¿vale? Entonces, ya vimos esos dos atajos del teclado, los voy a marcar y vamos a continuar. Dice Al y G, abre la ventana, insertar gráfico. Ok, perfecto. Entonces, Al y G, por ejemplo, Al y G, y en ese momento se abre la ventana de diálogo, insertar gráfico. ¿Sale? Entonces, esto es muchísimo más rápido a que si nosotros, por ejemplo, estamos acá en inicio y luego nos fuéramos a insertar y luego le dijéramos acá gráficos recomendados y nos aparece exactamente la misma ventana. Entonces, para llegar más rápido, Al y G. ¿Vale? Para insertar un gráfico. Y bueno, en este caso, como estoy dentro de un rango de celdas que tienen datos, por eso es que proponen, ¿no? Si yo lo hiciera acá en esta parte Al y G, me diría, ¿sabes qué? Para crear un gráfico, seleccione las celdas que contienen los datos que quiero usar. Si las filas y las columnas tienen nombres y quiere usarlos como etiquetas, incluyalos en la selección. ¿Vale? Entonces aquí, lo mismo que en un gráfico, ¿no? Si yo tengo una celda en blanco y le doy aquí gráficos, me va a mandar la misma advertencia como tal. Entonces, este atajo del teclado fue al IG para insertar, abre la ventana para insertar un gráfico. Vamos al siguiente atajo que va a ser insertar una nueva hoja. Ok. El atajo actual es Shift F11. Por ejemplo, yo estoy aquí en atajos. Si yo presiono el atajo Shift F11, en ese momento se crea una nueva hoja. ¿Vale? Aquí le voy a decir, voy a decirle control Z para que no las empiece a numerar. Y luego, ¿qué pasa con Alt y H? Entonces, Alt y H lo que hace es precisamente esa misma opción, agregar una hoja. ¿Sale? Una hoja nueva. Entonces, vamos a marcarlo y vamos al siguiente atajo del teclado. Alt y U. Abre la ventana insertar función. Si ya está insertada la función, abre la ventana argumento de función. Alt y U. Actualmente es Shift F3. Por ejemplo, yo quiero insertar una función aquí y presiono Shift F3.
En ese momento se abre la ventana de insertar función. Entonces aquí yo puedo buscar la función y en ese momento se va a abrir la ventana de argumento de función. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy tecleando la función? Doy tabulador. Ya tengo a la vista en IntelliSense los argumentos que corresponden a la función eh, de si prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso en este caso para esa función. Si yo presiono Shift F3, en este momento se abre directo argumento de función. Entonces, este atajo que es al lo que va a hacer es la similar al IU. Como no tengo ninguna función, en este caso, lo que hace es me propone insertar función. Yo ya tengo la función y me abre argumentos de función. Pero si yo la estoy tecleando, la estoy capturando, ya tengo los argumentos de función y presiono al IU, se va a abrir la ventana de argumentos de función, ¿sale? Entonces, para eso sirve ese atajo del teclado. Vamos al siguiente. Insertar nota al y V. Ok, entonces, insertar nota. Entonces, insertar nota, pues está aquí en revisar. Aquí está. Ficha revisar. Y acá le vamos a decir notas y nueva nota. ¿Sale? Si se dan cuenta, no aparece ahí algo que me diga, sabes que hay un atajo del teclado. Yo tendría que presionar la tecla al, luego ver la letra que corresponde a la ficha revisar, que es R, y luego en notas me dice que es T2 y luego N, ¿sale? Y de hecho aquí son dos Ns, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Entonces, al y B para insertar una nota, por ejemplo, en esta celda que tenemos seleccionada, es muchísimo más rápido. Por ejemplo, aquí voy a presionar al y N y en ese momento, a ver, al y B, perdón, al y V, al y V, al y V en ese momento insertar una nota y listo, ¿vale? Al y V para insertar una nota como tal. Vamos al siguiente atajo del teclado, que es Alt T B. Abre la ventana asistente de tablas y gráficos dinámicos. Esta casi no se utiliza esta ventana, pero bueno, es importante saber que existe. Si en algún momento se llegara a pedir en una tarea que utilizando el asistente de tablas y gráficos dinámicos realices una tarea, entonces esta sería la forma rápida de llegar al TB. Entonces, presionamos al TB y se abre el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Y aquí únicamente pues hay que ir siguiendo los pasos, ¿no? Aquí dice paso uno de tres y así si nosotros ya tenemos aquí los datos que tenemos, la configuración que queremos, damos clic en siguiente y continuamos y aquí va a pedir los datos que quieres para la tabla o gráfico dinámico, ¿sale? Entonces es al TB, al TB para el asistente, para que abra la ventana de asistente para tablas y gráficos dinámicos. Posteriormente vamos a ver, vamos a ver al mago. Dice, al TC abre la ventana de consolidar. Entonces, nosotros para consolidar regularmente vamos a la ficha datos y luego en el grupo herramientas de datos y aquí aparece consolidar. Si se dan cuenta, no aparece aquí un atajo que me diga, sabes que tú puedes llegar a consolidar de esa forma. ¿Qué tenía que hacer? Al la D, que está precisamente para la ficha datos, y luego decirle para consolidar la letra, en este caso la letra ñ, porque tengo mi teclado en español, eso es para consolidar. Pero si yo presiono Alt C, en ese momento se abre la ventana de consolidar. Esto también nos puede ahorrar algunos segundos durante un examen de certificación, porque también es parte, si no mal recuerdo, también aparece una tarea referente a la consolidación de datos. Entonces, al DC para consolidar datos. Vamos con el siguiente atajo, que es Alt E. Abre la ventana texto en columnas. Ok. Entonces, regularmente nosotros cuando queremos pasar, por ejemplo, una columna, texto a columnas, nos íbamos a la ficha y en este caso es datos, ficha datos, el grupo herramientas de datos, texto en columnas, pero si se dan cuenta tampoco aparece en la información de la funcionalidad un atajo del teclado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Al D, al DC
¿Sale? Nos abriría el texto en columnas. Y por ejemplo, Alt-E sería la misma cantidad de teclas. Alt-E abre el asistente para convertir texto en columnas, ¿sale? Es la misma opción. Ok, entonces Alt-E abre la ventana de texto en columnas. El siguiente atajo que vamos a revisar es Alt-F, abre una ventana de formulario con el nombre de la hoja activa. Ah, ok, este también está muy padre porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos activar el botón de formulario, tendríamos que irnos a configurar, por ejemplo, la barra de acceso rápido. Le tendríamos que decir, ¿sabes qué? Doy clic aquí en la flechita y le digo más comandos. Y luego en más comandos le voy a decir, ¿sabes qué? Todos los comandos y luego voy a buscar la de, por ejemplo, selecciono uno y presiono la F para que se vaya más rápido y voy a buscar la de formulario. Vamos a buscar aquí formulario y la agrego y le digo aceptar. Entonces, con estos datos, si yo doy clic aquí en el botón de formulario, entonces ya se abre esta ventana que le pone este nombre de atajos es el nombre de la hoja de cálculo que estamos trabajando en este caso, que se llama atajos, ¿sale? Y entonces aquí lo que hace es, pues precisamente es el formulario que se está trabajando como tal. Ahí aparecen los datos que tenemos actualmente en pantalla. Pero para que nosotros no tengamos que agregar este botón a la barra de acceso rápido, eh, lo que podemos hacer es presionar Alt-F, Alt-F, y ya aparece precisamente esa ventana de formulario, ¿sale? Con este atajo antiguo, Alt-F. Lo voy a repetir, Alt-F, ¿sale? Entonces con eso se abre la ventana de formulario. Entonces vamos a continuar con el siguiente atajo. Vamos a ver. Alt-R abre la ventana ordenar. Ok. Ordenar por lo regular lo podemos encontrar. eh, Estamos en la ventana de datos y aquí aparece ficha datos, ordenar y filtrar, ordenar. Entonces, si se dan cuenta, ahí tampoco me aparece un atajo del teclado. Entonces, si nosotros presionamos Alt-R, por ejemplo, yo por lo regular estoy en inicio y presiono Alt-R, me va a mandar a la ventana de diálogo ordenar. Alt-R. Alt-R. Entonces, no sé si porque lo hago muy rápido, en ocasiones no alcanza a ver aquí en este apartado donde aparecen las teclas que yo presiono, que alcance a salir la tecla AL, pero bueno, sí se escucha que digo AL y las letras, ¿no? En este caso es AL, T, R, y me manda a la ventana de diálogo ordenar. Entonces, vamos a ver el siguiente atajo. Alt S, abre la ventana de subtotales. Ah, ok. Los subtotales por lo regular también los encontramos en la ficha datos, en esquema y acá encontramos subtotal. Pero si se dan cuenta tampoco aparece como que un atajo del teclado. ¿Qué pasaría al T? Luego tendría que ser Z-O, Z-O y luego subtotales sería U, ¿sale? Entonces está un poquito más largo que si nosotros hacemos Alt-S, Alt-S, se abre la ventana de subtotales. Vamos ahora con el siguiente atajo, que es Alt-V. Abre la ventana de validación de datos. Ah, ok, perfecto. Alt-V. Entonces, nosotros regularmente para la validación de datos, pues nos íbamos precisamente a la ficha datos, el grupo herramientas de datos, y aquí teníamos o tenemos validación de datos. Si se dan cuenta, tampoco aparece uno así como que un atajo directo. Tendríamos que generarlo nosotros. Entonces, Alt-V, por ejemplo, si queremos una validación de datos aquí, al TV, en ese momento se abre la ventana de validación de datos. Al TV. El siguiente atajo que vamos a ver es, abre la ventana tabla de datos. Bueno, en este caso recordar que vamos a hacer un video específico de tabla de datos, pero bueno, al TT precisamente lo que hace es abrir una ventana de tabla de datos. La tabla de datos también lo encontramos en la ficha datos y lo vamos a encontrar en el grupo ficha datos, grupo previsión, análisis de hipótesis y aquí dice tabla de datos. ¿Sale? Entonces, tampoco hay un atajo así como que directo, entonces le vamos a decir al TT, ¿sale? Y en ese momento se va a abrir la ventana de diálogo, tabla de datos, y bueno, más adelante que veamos el video referente a la tabla de datos, vamos a ver a qué refiere esta parte de celda de entrada filas o celda de entrada columnas. Entonces, al TT,
abre la ventana, tabla de datos. Entonces vamos a continuar y le vamos a decir Alt MA. Bueno, aquí ya son 4 letras y se abre la ventana agrupar. Ok. Esta de agrupar, la realidad es que el atajo actual es muchísimo más rápido, pero vamos a ver. Abre la ventana de agrupar. Entonces, Alt M. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos agrupar estas columnas? Entonces, para agruparlos, nosotros tendríamos que irnos a datos, a ficha datos, grupo esquema, y aquí le decimos agrupar. ¿Vale? Entonces dice Shift Alt, flecha derecha. Entonces, si se dan cuenta, este es mucho más rápido porque en este caso son 3 teclas, pero Alt MA, vamos a despreciar, Alt MA, precisamente lo que hace es, en este caso ya agrupa. Voy a dar control Z, ya lo agrupa. Y yo acá en datos, luego en ficha datos, luego en esquema, luego le digo acá en agrupar, entonces estos serían los pasos que tendría que hacer. ¿Vale? Entonces, control Z para que lo desagrupe. Eh, tenemos posteriormente tenemos un autoesquema. El autoesquema, el autoesquema es Alt ME. Ahorita vamos a ver a qué refiere ese autoesquema. Muy rápido. Entonces, aquí tenemos una información, tenemos estos registros. De hecho, aquí se había puesto ahí una llave. Entonces, nosotros tenemos aquí unos datos que fueron capturados con la fórmula, con una función aleatorio entry, y después lo grabé con pegar solo valores y tienen las celdas que están en negrita, que tienen numeración, tienen fórmulas. ¿Cómo podemos nosotros seleccionar rápidamente las celdas que tienen fórmulas? Voy a presionar Control Shift tecla de cursor derecha, Control Shift tecla de cursor abajo. Entonces, ya que está ahí Control de cursor abajo, entonces ya está seleccionado nuestro rango. Entonces, yo le puedo decir acá en la ficha inicio, en el grupo, en este caso es en buscar y seleccionar, en el grupo edición, opción buscar y seleccionar, y le digo, ¿sabes qué? Seleccióname únicamente las celdas que tienen fórmulas. Entonces, en ese momento se genera ahí o se pone un sombreado para las celdas que tienen alguna fórmula como tal. Entonces, ¿qué característica tiene eso precisamente para que haga el autoesquema? Esto quiere decir que, por ejemplo, en esta columna como tal, tenemos aquí varias fórmulas. Entonces yo me voy a ir a la parte de fórmulas y le voy a decir que muestre las fórmulas. Entonces, si se dan cuenta, todas estas celdas hacen referencia a la misma cantidad de, digamos, a la misma cantidad de columnas, pero en la misma fila, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí aparece. Eso es lo que tienen en común, ¿sale? Pero eh, esta que tiene en común, se está trabajando en esta fila, pero que corresponden a estas 3 columnas. Entonces, ¿qué tiene en común con esta otra, por ejemplo? Que al igual trabaja con esta fila, y están involucradas estas mismas columnas, ¿sale? Entonces, aquí, digamos que en columnas tienen en común una fórmula, estas tres columnas. ¿Y qué pasa en el caso de las filas? Si se dan cuenta, aquí se ve que cómo está relacionado. O sea, esta fórmula tiene en común las filas de la 4 a la 8 para hacer este cálculo. Esta fórmula, en este caso, también tiene involucradas las filas de la 4 a la 8 para realizar la fórmula. Y así se va cada una de ellas, ¿sale? Entonces, con ello va a detectar cómo va a hacer el autofiltro, el autoesquema, perdón, el autoesquema para que nosotros podamos trabajarlo de esa forma. Entonces, voy a quitar aquí la visualización de las fórmulas. Entonces, el autoesquema, lo que tendríamos que hacer nosotros, si lo quisiéramos hacer por fichas, tendríamos que hacerlo en la ficha datos, esquema, y vamos a buscar una parte que dice autoesquema. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, yo me posiciono y no me da opción de algún atajo del teclado. Yo le tendría que dar clic aquí. Voy a dar control Z. Bueno, en este caso, no, ya no, el autoesquema no permite el control Z, entonces tendría que decirle yo, ¿sabes qué? Borrar esquema. Pero bueno, para eso también, para borrar el esquema, hay un atajo del teclado que también ahorita lo vamos a ver.
Eh, entonces es el autoesquema, ya sea que es por la ficha datos, el grupo esquema, agrupar, autoesquema. Pero si lo hacemos por atajo del teclado, tomando en cuenta que estamos en el rango donde tiene bueno, vamos a ver si lo hacemos por fuera. Y vamos a presionar Alt T M E, Alt T M E, y en ese momento detecta un patrón, precisamente detecta el patrón que les decía yo, que estas filas están involucradas con estas fórmulas. Luego, estas fórmulas están involucradas cada uno con esta misma cantidad de, digamos, de filas. Por eso es que tanto horizontalmente me hace el esquema, o sea, aquí me muestra los cuadros de control del esquema, como verticalmente el cuadro del esquema. Y estos números me indican, pues, cuáles son, digamos, los niveles que se encuentran actualmente. En este caso acá me dice que horizontalmente son tres niveles. Por ejemplo, si yo presiono 3, el 3, eso está expandido todo el esquema. Si presionamos el 2, en ese momento se contrae, digamos, en horizontal el siguiente nivel, y si presionamos el 1, se va a quedar únicamente un solo nivel. Si presiono el 3, se va a abrir todo el esquema como tal. Entonces, esta fórmula como tal involucra a esta celda y a estas celdas. Y recordar que cada una de ellas involucra a sus respectivas cantidades. Por eso es que al, al tener una fórmula que las involucra, cuando nosotros le ponemos, ¿sabes qué? Uno, en ese momento se hace o se va o se muestra, se contrae el esquema como tal, y únicamente se muestra el nivel superior, digamos, en este caso. Entonces acá estos niveles son más interiores, entonces entre más grande sea aquí el número, vamos a entrar a mayor detalle. Es lo mismo para cuando nosotros tenemos aquí todas las filas, y si presionamos el uno, entonces en este momento únicamente se van a mostrar, en este caso, los totales. Por ejemplo, yo voy a ver aquí. Entonces, los totales precisamente son, digamos que son el nivel principal. Entonces, cuando nosotros eh, lo contraemos, es precisamente lo que se nota, ¿sale? Entonces, el atajo del teclado para el autoesquema es Alt T M E. ¿Y cuál es el atajo del teclado? Si se dieron cuenta, si yo doy control Z no me lo deshace. Entonces, tendríamos que irnos a la ficha datos, grupo esquema, desagrupar, borrar esquema. ¿Sale? Así yo tendría que hacerlo de esa forma. Pero si yo lo quiero hacer con atajo del teclado, tendría que presionar Alt T M B, que de hecho es el siguiente atajo. Borra esquema, Alt T M B. Entonces vamos a ver. Alt TMB. Y en ese momento se borra el atajo, se borra el esquema como tal. Si no mal recuerdo, ¿hay alguna pregunta referente a los esquemas en el examen de certificación? Entonces, esta sería una forma rápida de que, dependiendo qué te pida la tarea, si te pide que, que hagas un autoesquema, este es el atajo de teclado para crearlo, Alt TME. Y para eliminarlo, si es que ya existe un atajo, un esquema, Alt TMB. Entonces vamos a marcar esos dos atajos del teclado y vamos a continuar. Luego dice, abre la ventana de configuración de esquema. Ok, perfecto. Vamos a ver de qué trata esa parte. Entonces vamos a hacer el esquema de nuevo. Alt TME, Alt TME. Entonces ya está aquí agrupado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo doy clic en este botón, si se dan cuenta, me recorrió el control hacia la izquierda, y todo lo demás se recorrió. ¿Vale? ¿Qué pasa? En este caso voy a darle clic más y luego le pongo el más y se regresa a su posición. ¿Qué pasa si yo estoy aquí parado? Estoy parado aquí y voy a presionar el botón de menos. El botón se va a mover en la parte superior. Entonces, ¿qué pasa con la parte de abre ventana de configuración de esquema? Entonces, abrir la ventana de configuración de esquema, nosotros tendríamos que irnos a la ficha datos, esquema, y este control se llama, de hecho lo tomé el nombre precisamente del mismo portal de Microsoft, donde dice que se llama selector de cuadro de diálogo. Entonces, ese selector de cuadro de diálogo es este de la esquina. Entonces aquí yo le doy clic
y se abre la ventana de configuración, ¿sale? Entonces, para llegar directamente a esa ventana de configuración con el atajo del teclado antiguo es Alt TMC. Alt TMC. Y bueno, ¿para qué sirve esta ventana? Vamos a verlo rápidamente. Únicamente es las dos casillas primeras que están habilitadas. Entonces dice filas de resumen debajo del detalle. Entonces, filas de resumen está debajo del detalle. Luego, columna de resumen está a la derecha del detalle. Si nosotros lo deshabilitamos, aceptar, cuando yo ahora minimice o contraiga, se va a quedar el botón en esa posición. No se va a perder el botón. Y si yo presiono, por ejemplo, acá el menos, si se dan cuenta, ahí se queda, o sea, ya no se mueve. Y aquí, bueno, aquí no hay más que hacer porque al final, si yo en este caso, voy a presionar este signo menos, efectivamente todo lo demás se va a recorrer hacia arriba, pero este botón, este botón va a quedar fijo, ¿sale? Este botón va a quedar fijo, entonces presiono aquí el menos y si se dan cuenta, ahí queda fijo. Para eso nos sirve una parte de la configuración de la ventana de esquema, ¿sale? Entonces, después de ese atajo, vamos a ver la parte de desagrupar y que nos dice Alt MD, desagrupar. Entonces, Alt MD. Recordar que en ese momento nosotros tenemos, horizontalmente tenemos aquí, bueno, aquí ya no me aparece la agrupación. De hecho, voy a quitar el esquema, lo voy a borrar, Alt MB, Alt MB, y lo voy a generar de nueva cuenta. Alt ME, Alt ME. ¿Sale? Pues aquí ya me aparece de nuevo este que se me había perdido, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí la configuración se perdió porque eliminé el esquema anterior y lo volví a poner. Entonces, en este caso, para desagrupar, pues yo tendría que tener seleccionadas, por ejemplo, las columnas que voy a desagrupar y le tendría que decir, ¿sabes qué? Como yo ya identifico que estas celdas están involucradas o estas columnas están involucradas en ese esquema como tal, yo lo puedo identificar a lo mejor con esta línea, que esta línea cubre exactamente hasta esas columnas. Luego, a lo mejor se puede seguir esta parte para acá, pero esto ya corresponde a la siguiente columna. Entonces, es decir, únicamente lo que va a considerar es de la línea hasta donde encuentre que esté exactamente, que termine a la misma distancia como tal. Por ejemplo, en las filas. En las filas, ¿cómo sería? Aquí. Porque aquí, ¿cómo lo determina? El tamaño de la línea. ¿Vale? Aquí está el tamaño de la línea, es lo que determina acá también. El tamaño de la línea es lo que determina, que es lo que tendría que yo seleccionar para desagrupar. Entonces, en este caso ya tengo seleccionado yo las columnas y voy a presionar Alt MD, Alt MB, ¿sale? Y en ese momento se perdió la agrupación. Entonces, puedo yo volver a agrupar con Alt Shift, tecla de cursor derecha, que este es también otro tajo del teclado para hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, y Alt Shift, tecla izquierda, pues desagrupa, ¿sale? Eso es otra forma de hacerlo. O Alt TMD, que es el que desagrupa. Entonces, vamos al siguiente atajo del teclado, que va a ser colapsa esquema. Ok, Alt MO. Pues si nosotros estamos aquí, al TMO, entonces como si hiciéramos nosotros clic aquí en el botón, ¿vale? Y para expandirlo, al TMM, al TMM. Entonces, en este caso, únicamente como nosotros teníamos seleccionada estas columnas, por eso es que lo hace únicamente para esas columnas que tenemos. Si nosotros lo hacemos acá y le decimos al TMO, lo contrae, lo colapsa y al TMM lo expande, ¿sale? Esos son los dos atajos del teclado para hacerlo sin presionar los botones, pero recordar que dependiendo qué es lo que nosotros tengamos seleccionado para expandir o para contraer, es lo que va a realizar. Entonces, es Alt MO para colapsar o contraer y Alt MM para expandir el esquema. Vamos ahora con el siguiente atajo, que es Alt VC
vistas, diseño de páginas en el encabezado central. Ok, aquí nos va a mandar precisamente a la vista de diseño de página. Entonces, en este momento, yo voy a borrar aquí el autoesquema porque ahorita ya lo terminamos. Alt-ME. Alt-ME. Cancelar. Vamos a decir Alt-M. Perdón, es Alt-MB. Alt-MB, no la E. Entonces, Alt-MB borra el esquema. Entonces, estábamos con la vista diseño para irnos directo a la vista diseño. En este caso, estamos trabajando en la vista normal. Si yo me voy aquí a la barra de estado, aquí me dice normal. La vista diseño de página es esta. Pero este atajo del teclado lo que va a hacer es, no va a ser exactamente lo mismo que yo hiciera clic aquí en diseño de página. Cuando yo hago diseño de página, se queda exactamente en la celda en la celda activa que estoy yo trabajando. Voy a regresarme a la ventana activa. Entonces, recordar, aquí estoy en la celda de 6. Si yo me voy a diseño de página, sigo estando en la celda de 6, pero cuando yo presiono el atajo de teclado al VC, me va a mandar a la vista de diseño de página, pero me va a posicionar en la parte central del encabezado. Entonces, esto me puede servir o no en algún momento, por ejemplo, en un examen de certificación. La realidad es que sí, porque en ocasiones se piden tareas donde te dicen, ¿sabes qué? Personaliza el encabezado con estas características. Entonces, de esta forma nos vamos directamente a editar el encabezado en la parte central y se habilita la pestaña contextual de encabezado de pie de página con sus respectivos grupos y opciones que son las que se utilizan regularmente. Aquí está. ¿Vale? Entonces, eso es para, si yo quiero salirme del encabezado, pues si se dan cuenta, pues se deshabilitan algunas funcionalidades de la cinta de opciones como tal. Entonces, yo tengo que dar clic en alguna celda para que se vuelvan a activar y se active, por ejemplo, aquí de nuevo el normal o vista previa de salto de página. ¿Sale? Entonces, ese fue al VC, van a la vista diseño de página, pero en el encabezado central. Luego, posteriormente, nos dice al VP, vista previa de salto de página. Ok. Entonces, nosotros estando en una celda, podemos, en lugar de dar clic aquí, donde dice vista previa de salto de página, podemos presionar al VP, al VP. Y en ese momento se va a la vista previa de salto de página. ¿Sale? Para eso sirve ese atajo del teclado. Al VP. Y luego para regresar a la vista normal, al VN. Entonces, estamos en vista de salto de página. Quiero irme a la vista normal, al VN. Y en ese momento regresamos a la vista normal. ¿Sale? Entonces vamos a marcar también ya al VN. Posteriormente vamos a ver al VF, oculta barra de fórmulas y cuadro de nombres. Al VF. Okay. Pues esto ya también lo habíamos visto en las opciones de Excel, cómo se oculta la barra de fórmulas y el cuadro de nombres. En este caso lo vamos a hacer por atajo del teclado, que es al VF. Entonces, al VF. Y en ese momento, si se dan cuenta, aquí ya no aparece ni el cuadro de nombres ni la barra de fórmulas. Pero si nosotros volvemos a presionar al VF, se vuelve a mostrar el cuadro de nombres y la barra de fórmulas. Al VF. Vamos con el siguiente atajo, que en este caso es al VZ, abre la ventana de diálogo Zoom. Ok. Esa ventana de diálogo Zoom por lo regular está en la ficha, bueno, no por lo regular, está en la ficha vista, en el grupo Zoom, y acá le damos clic y aparece la ventana de Zoom. ¿Sale? Entonces nosotros si presionamos, estamos por lo regular en la ficha inicio y presionamos al VZ, se va a ir a esa ventana de diálogo de personalizar el Zoom. ¿Sale? Al VZ. Que de hecho este listado se los voy a dejar en la descripción del video, no pasa nada. Entonces vamos con el siguiente atajo. Al Shift, tecla de cursor derecha, agrupa filas y columnas. Bueno, esto ya lo vimos hace rato. Por ejemplo, Alt Shift, tecla de cursor abajo. Entonces, yo tengo estas columnas, Alt Shift derecha, agrupa, selecciono estas columnas, Alt Shift derecha, agrupa. Yo tengo filas, selecciono las filas que voy a agrupar, Alt Shift derecha, agrupa,
igual selecciono aquí estas celdas, Alt Shift derecha, agrupa, y aquí selecciono Alt Shift derecha y agrupa. Entonces, es importante también mencionar que cuando yo voy a, por ejemplo, voy a hacer Alt Shift izquierda. Si yo en algún momento, por ejemplo, yo agrupé de la fila 10 a la 14, pero si yo desde la fila 15 en adelante me recorro y presiono Alt Shift derecha, lo que va a hacer es agregar a ese esquema, a esa agrupación, las demás filas. ¿Por qué? Porque no había nada que los separara. Entonces, es importante precisamente que haya una fila que no esté involucrada, que no esté directamente involucrada, anexa a una agrupación anterior, porque si no, se va en automático, cuando nosotros seleccionamos, vamos a tener un resultado que a lo mejor no es esperado, porque ¿qué va a hacer? Va a agrupar todo eso. Entonces, cuando yo clique aquí en el menos, si se dan cuenta, me va a ocultar todo ese rango de celdas. Entonces, aquí yo lo que tendría que hacer es precisamente seleccionar una fila que esté después de esa agrupación y en ese caso Alt Shift derecha y en ese momento ya se hace individual ese grupo, ¿sale? Eso fue Alt Shift derecha. Y Alt Shift de izquierda, pues precisamente fue la que nos permite Alt Shift izquierda, tecla de cursor izquierda, la que permite desagrupar, ¿sale? Son esos dos atajos del teclado. Y luego vamos a ver, ya casi terminamos con los atajos. Control 8 oculta los controles de esquema. Bueno, los oculta o muestra. Sí, la realidad es que los oculta o los muestra. Entonces, estos son los controles. Entonces, en este caso hay dos niveles y acá tenemos dos niveles. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué nivel haría falta? Pues haría falta que esté agrupado todo esto. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es, bien, entonces, nos habíamos quedado aquí en la parte del esquema. Entonces, el siguiente atajo que íbamos a ver, o que vamos a ver, es el control 8 que oculta o muestra los controles de esquema. Entonces, les estaba diciendo que en este caso aquí hay tres niveles. El máximo de niveles que existen en el esquema son 8, ¿vale? Entonces, precisamente por eso, si nosotros presionamos control 8 en ese momento, se va a ocultar los controles de nivel del esquema, pero eso no quiere decir que se haya quitado el esquema, se haya borrado. Si nosotros presionamos control 8 se va a volver a mostrar, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros le decimos que vamos a quitar el esquema? Por ejemplo, yo presiono control 8 y en ese momento lo oculta. Si presiono control 8 lo vuelve a mostrar. Voy a presionar control 8 pero en este momento voy a presionar o voy a poner el atajo de teclado que es el que lo borra. Voy a presionar Alt TMB, Alt TMB, y en ese momento pareciera que no sucedió nada. Esto porque estaban ocultos los controles. Entonces, si yo presiono ahora control 8 como ya no hay un esquema, me va a mandar una ventana de alerta que me dice, no se pueden mostrar los símbolos del esquema, no existe un esquema para esta hoja de cálculo, desea crear uno, ¿vale? Pero esto fue porque con eso vimos que efectivamente con control 8 se ocultan y control 8 se muestran, pero al momento de yo borrar el esquema con Alt T M B, en ese momento ese esquema ya no existe, entonces cuando yo presiono control 8 me sale esa ventana de advertencia, ¿sale? Para eso sirve ese atajo del teclado común. Y bueno, estos últimos dos atajos, digamos que son generales para Windows desde hace muchos años y para en el ambiente MS2, para copiar se ocupaba Control Insert y para pegar Shift Insert. Entonces, por ejemplo, si nosotros copiamos, por ejemplo, estos datos, Control Insert, voy a presionar Control Insert, ¿sale? Y luego me voy aquí y presiono Shift Insert y en ese momento lo que hace es pegar estos datos, ¿sale?
Entonces, si se dan cuenta, pues ahí se copió exactamente con las referencias que estaba trabajando eh, en la parte de donde tengo el rango de datos. Entonces, estos atajos también, aunque son muy viejos, siguen funcionando, que es control insert copia, o sea, control insert copia y shift insert pega esos datos, ¿sale? Entonces, estos son los últimos dos atajos del teclado y que estos, tanto control 8 y control insert y shift insert son atajos continuos. Tanto alt, shift y tecla de cursor derecha se tienen que presionar, digamos, al mismo tiempo. Tengo que dejar yo presionada la tecla alt, shift y la tecla de cursor derecha o izquierda o control y 8 al mismo tiempo o control insert o shift insert para que se reflejen. De hecho, por eso es que van a aparecer con un signo de más esos atajos. Y los que son discontinuos los vamos a representar así como lo muestra el mismo Excel, que le pongo al V y aparece, que aparece aquí la edición al, coma, B, coma. Eso me está indicando que son discontinuos, ¿vale? Entonces, por eso es que cuando vean la lista en la descripción del video, pues se van a dar cuenta que estos atajos aparecen con un signo de más, eso quiere decir que son continuos y todos los que están separados por una coma son discontinuos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video, nos vemos en el que sigue y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.